La masacre de la familia Zetagaya, no se ha identificado ningún asesino, a pesar de las pruebas de ADN. El 30 de diciembre de 2000, se produjo un horrible asesinato en el barrio de Zetagaya de Tokio, Japón. Esa noche, Mikio Miyazawa, de 44 años, Yasuko Miyazawa, de 41 años, y sus hijos Niina, de 10 años, y Rei, de 6, fueron apuñalados hasta la muerte por un asaltante desconocido. El asesino se quedó en la casa durante varias horas después del asesinato, incluso usando el baño sin molestarse en tirar de la cadena. A pesar de encontrar una gran cantidad de pruebas, incluido el ADN del asesino, la policía todavía no ha podido identificarlo. Los asesinatos de Bear Brook. En 1985, se descubrió un tambor de metal que contenía los restos de una mujer y una niña cerca del Parque Estatal Bear Brook de New Hampshire. Los dos estaban relacionados de alguna manera, pero nunca fueron identificados. 15 años más tarde, se descubrió otro tambor de metal a 100 pies de distancia. Este contenía los cuerpos de dos chicas jóvenes más, una de las cuales estaba relacionada con las personas encontradas en 1985. La cuarta víctima no tenía ninguna relación con las demás. Se ha determinado que las víctimas eran caucásicas, y su mala salud dental sugiere que pueden haber vivido un estilo de vida transitorio. Los cuerpos se habían deteriorado tanto que las autoridades dicen que podrían haber muerto ya en 1977. Little Lord Fauntleroy. En marzo de 1921, el cuerpo de un niño de 6 años fue pescado en un estanque en Waukesha, Wisconsin. Había sido asesinado por un golpe en la cabeza, y puede haber estado en el agua durante varios meses. Debido a su ropa, fue apodado Pequeño Señor Fauntleroy. Lo pusieron en exhibición en una funeraria local y se le ofreció una recompensa de $1000 por información, pero nadie se adelantó. Más tarde se desarrolló que un empleado de la empresa cerca del estanque afirmó que 5 semanas antes de que se encontrara el cuerpo, una pareja había acudido a él preguntándole si había visto a un niño pequeño, y se había alejado con el corazón roto después de que respondiera en negativo. El crimen sigue sin resolverse, casi un siglo después. ¿Quién puso a Bella en el Wych Elm? El 18 de abril de 1943, 4 niños locales con el nombre de Robert Hart, Thomas Willets, Bob Farmer y Fred Payne, estaban cazando furtivamente o anidando aves en Hagley Wood, parte de la finca Hagley perteneciente a Lord Cobham cerca de Whiteberry Hill, Reino Unido, cuando se encontraron con un gran olmo brujo donde descubrieron un esqueleto humano. Uno de ellos denunció este descubrimiento a la policía. Tras la investigación, se reveló que la boca del cadáver estaba llena de tafetán y escondida junto con su cuerpo, un anillo de bodas de oro y un zapato. La causa de la muerte fue la asfixia y el cuerpo se colocó en el olmo cuando todavía estaba caliente. Pero cuando un extraño graffiti comenzó a aparecer en los ladrones de la ciudad con la pregunta, ¿quién puso a Bella en el Wych Elm? La ciudad se convirtió en una pesadilla viviente, lo que la convierte en uno de esos misterios sin resolver que nunca tuvieron respuesta. Los asesinatos de Hinterkaifeck. En 1922, el horrible asesinato de una familia que se cobró la vida de 6 personas ocurrió en Hinterkaifeck, una pequeña granja a 70 kilómetros al norte de Múnich, Alemania. Pocos días antes del asesinato, el propietario Andreas Gruber notó algunas huellas del bosque en la nieve que conducen a la parte trasera de la casa familiar, pero ninguna que daba a salir. Desde entonces, escucharon extraños pasos en el ático y descubrieron un periódico que nunca compraron. Incitó a su criada a salir de la casa a toda prisa. El día del asesinato, llegó una nueva criada y, junto con la familia, también fue asesinada por alguien que usaba un pico. El asesino nunca fue capturado a pesar de la investigación a gran escala. El caso del asesinato de una mujer embarazada en Japón. El 18 de marzo de 1988, un hombre llegó a casa a su apartamento en Nagoya, Japón, para encontrar la puerta abierta y las luces apagadas. Después de cambiarse de ropa, escuchó a un bebé llorar. Luego descubrió el cuerpo mutilado de su esposa embarazada y su hijo recién nacido acostado a sus pies. Su esposa había sido atada y estrangulada hasta la muerte antes de que el asesino procediera a abrirle el abdomen y dar a luz al bebé, incluso cortando el cordón umbilical. El bebé sobrevivió milagrosamente, pero el asesino nunca fue encontrado. Los nombres de las víctimas nunca fueron puestos en público por la policía. El asesinato de Ricky McCormick. El 30 de junio de 1999, el cuerpo de Ricky McCormick fue encontrado en un campo en St. Condado de Charles, Missouri. McCormick había estado desaparecido solo durante 72 horas, pero su cuerpo ya estaba muy descompuesto. En 2011, el FBI reveló que habían encontrado 2 notas en los bolsillos de McCormick escritas en un cifrado complejo. McCormick era un desquiciado de la escuela secundaria que apenas podía escribir su propio nombre. A pesar de los esfuerzos de los principales criptógrafos de Estados Unidos, el cifrado sigue siendo un misterio hasta el día de hoy.
Asesinatos de Tylenol en Chicago. El 29 de septiembre de 1982, 7 personas en el área de Chicago fueron envenenadas fatalmente por una serie de cápsulas de Tylenol con cianuro compradas en varios lugares. Este acto de violencia al azar creó un pánico a nivel nacional que hizo que Tylenol sacara $100 millones en productos de los estantes. Los sellos a prueba de manipulaciones en las botellas se convirtieron en el estándar de la industria debido a este incidente. El asesino y el motivo nunca han sido identificados. Casa de asesinatos de Villisca. En la noche del 10 de junio de 1912, en la tranquila ciudad de Villisca, Iowa, la familia Moore regresó de una noche en la iglesia. Los 2 padres y sus 4 hijos, además de 2 niñas de una familia vecina que estaban durmiendo, se establecieron para dormir. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron a los 8 muertos ajaqueados con graves heridas en la cabeza de un hacha. No había señales de entrada forzada, y solo se encontró a un niño fuera de la cama. Se cree que el asesino se había subido al ático mientras estaban en la iglesia y había esperado a que todos se durmieran antes de bajar a cometer el crimen. Una de las únicas pistas era un montón de colillas de cigarrillos en el ático. Aunque ha habido varios sospechosos a lo largo de los años, un socio de negocios amargo, un presunto amante, un predicador viajero y más de un vagabundo, el caso nunca se ha resuelto. Se supone que la casa está embrujada tanto por la familia como por el hombre que cometió los crímenes. El asesino de niños no identificado del condado de Oakland. 4 niños del área de Detroit, de 10 a 12 años, fueron asesinados en los años 1976 y 1977. Todos sus cuerpos se dejaron en áreas públicas, una vez a la vista de una comisaría de policía. Incluso, a una de las víctimas se le había dado pollo frito después de que sus padres le rogaran en la televisión que viniera a casa a su comida favorita, KFC. El asesino nunca fue identificado. El vampiro de Atlas. El 4 de mayo de 1932, Lili Linderström, una divorciada de 32 años que se ganaba la vida como prostituta en Estocolmo, fue encontrada golpeada hasta la muerte en su apartamento. La policía descubrió que su cráneo estaba aplastado, signos de actividad sexual y un cucharón de salsa manchada de sangre cerca de la cama. Su sangre estaba casi completamente drenada, y la policía determinó que el asesino había usado el cucharón para beber su sangre. A pesar de una intensa investigación policial, el asesino, apodado el vampiro Atlas, después de la zona en la que tuvo lugar el asesinato, nunca fue identificado. El caso del asesinato de la Dalia Negra. Elizabeth Short, más conocida como la Dalia Negra, fue encontrada asesinada en Los Ángeles, California. Debido a la naturaleza espeluznante de su caso, que incluía la mutilación y el corte de su cadáver de la cintura, ganó rápidamente la atención nacional. Los detalles que rodean la vida de Short son en gran medida desconocidos, en lugar de que ella fuera una aspirante a actriz. El caso es uno comúnmente citado como uno de los asesinatos sin resolver más infames del condado de Los Ángeles. El caso de Janet de Palma. En Springfield, Nueva Jersey, en 1972, una niña de 16 años llamada Janet de Palma desapareció hasta semanas más tarde. Un perro trajo de vuelta su antebrazo derecho a su amo. Varios testigos han afirmado que su cuerpo fue encontrado rodeado de objetos ocultos y encima de un pentagrama, pero las autoridades han negado esas afirmaciones. Hoy en día, ni siquiera la policía de Springfield quiere decir nada sobre este caso. Los asesino S. nunca ha sido identificado. ¿Fue sacrificada Janet en el culto oculto?